Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Ahora, ¿cómo llegas tú a darte cuenta que esta es la pieza más importante para un líder? ¿Y cómo lo fomentas? ¿Y cómo lo analizas? Gracias primero por compartir, ¿no? Porque aparte te abres a... si tu mujer, ojo, me faltaba algo porque me adentré a su historia y me lo imaginaba ahí. Aparte traías en la mente el tema del bebé. O sea, no Claro. solo era la tensión y si no lo logro y entonces si mi mujer y cómo voy a estar con ella y al 100 y quiero estar lo mejor que pueda, etcétera. O sea, todavía es un peso muy fuerte y más para nosotros que tenemos una carga emocional importante. Entonces, muchas gracias por compartir. Ok, cuando con base en esto que yo traía, el 85-90% de los que nos dedicamos a la consultoría, al coaching, la psiquiatría, la psicología, venimos de una ruptura. No todos, por supuesto. Yo conozco grandes colegas y ponentes que ellos tuvieron una vida diferente. Y te agradezco mucho el que me pongas al lado de estas personas que valoras como profesionales. Gracias. Cuando estoy en este camino de encontrarme, porque no es lo mismo cuando entra la información, no es lo mismo adoptar información que adaptar información. Cuando tú recibes mucha información, digamos que lo voy a decir más sencillito, cuando te cae el 20 de lo que estás viviendo, lo que estás aprendiendo, empiezo a darme cuenta que morfológicamente hablando, ya traemos una serie de reacciones. O sea, nuestro físico va de la mano con una forma de reaccionar ante lo que nos sucede. Pongo un ejemplo en la vida animal. Un cocodrilo vive, actúa, caza, se reproduce y muere, todo de la mano de su estructura. Porque, ¿cómo ataca? Pues va escondido, ¿no? Nada más se le ve la naricita y los ojitos. Y cómo presa, ¿no? Cómo toma a su presa con lo que tiene. Cómo deshace a la presa, porque ni modo que coma con cubiertos o que te abrace. Entonces, cuando empiezo a ver que en los animales que tienen esta parte instintiva, al igual que los seres humanos, desarrollan todo conforme a cuál es su estructura, empiezo a indagar, empiezo a investigar. Y me percato, gracias a la persona Rocío López, que le doy un agradecimiento, que ella me abre las puertas. Ella es la primera que pone la llave del autoconocimiento en mi cabeza. Entonces me cuenta de George Ivanovich Gurdjieff, un filósofo pensador que en el año de 1909 se percata de esto. Empieza a observar y voy a poner los ejemplos que siempre pongo en la mesa. ¿Por qué Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, Mac en paz descanse, Facebook y Amazon, se dedican a lo mismo? Números, algoritmos, programación, estructura, futuro. Y todos son ectomorfos. Todos son delgados, alargados. ¿Por qué Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo, todos son mesomorfos, todos son cuadrados, no sonríen ante las fotos? Les gusta el poder, la autoridad, el dinero, son mandones, agresivos, dominantes. ¿Por qué Jack Black, Santa Claus, Cristian Marquina, Toño, todos somos endomorfos, todos somos redondos y tenemos esta facilidad de conectar emocionalmente con la gente? Ya traemos algo llamado temperamento y existen 7 temperamentos diferentes. Y entonces empiezo a investigar con Rocío y no sé qué, y luego conozco la teoría del eneagrama, de las personalidades, que Rodney Cullen y Oscar Ichazo en los años 50 se topan y empiezan a platicar. Oye, no, es que este brother de Gurdjieff no está tan actualizado, ya la gente no se comporta tan instintivamente hablando. Eso es lo que se da cuenta Gurdjieff, del temperamento, del instinto. Pasan muchos años y llega Gurdjieff y llega Rodney Cullen y Oscar Ichazo, boliviano e inglés. No me preguntes dónde diantres se vieron, un boliviano y un inglés, pero se conocieron. Y después llega, digamos, una persona llamada Claudio Naranjo, en paz descanse también, que en el año 60 y tantos, 70 por ahí, empieza a armar la teoría del eneagrama, de las 9 personalidades. Y luego llega, muchos años después, un gordito restaurantero que se vuelve un estratega mental en alto rendimiento. Y yo me doy cuenta que están puenteando la información, que el temperamento, lo voy a decir un poquito más teórico, el temperamento es la dimensión somática de la personalidad, dictaminada por la complexión fisiológica del cuerpo.
y es tu forma característica e innata de reaccionar ante el ambiente. ¿Ok? Y ya sé que lo expliqué un poquito, pero también para que se vea la parte técnica, ¿no? Y la personalidad unifica los dos rasgos anteriores. ¿Cuáles son los dos si nada más hablé de temperamento? La personalidad es la parte racional del ser humano. Es ya tu forma en comportarte hoy en día, en lo que nos conviene, en lo que me conviene mostrarle a la gente. Entonces, cuando yo veo a Gurdjieff y a Naranjo, dije, están puenteando algo, que es la infancia, donde se desarrolla el carácter. Y el carácter es nuestra forma habitual y reaccionar ante los demás. Entonces, el temperamento es nuestra forma de reaccionar y actuar ante el ambiente. El carácter es reaccionar y actuar ante los demás. Y la personalidad es lo que te lleva a comportarte de mejor manera de la mano de los otros dos. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, por eso el proceso está protegido ante el indautor. Es un proceso que yo creé. Yo no creo lo de los temperamentos, yo no creo las personalidades, pero yo codifico y decodifico lo que sucede en la infancia. Entonces me doy cuenta que tú eres la mezcla biológica y genética de tus padres y abuelos, etcétera, pero la mezcla de la educación de tus padres y abuelos. Y lo que hago es generar una plataforma. Me siento con unos ingenieros, con Alejandro Salazar Rocco, que él me ayuda a este sueño. Y le decía, tú no puedes cuantificar las emociones. Yo no tengo miedo en un 94.5% o estoy alegre en un 32.5%. Pero las reacciones de lo que te sucede en el día a día sí las puedes cuantificar. Entonces creo una plataforma, hablo con este ingeniero amigo mío, voy ante el indautor, voy ante el INPI, entonces protejo el proceso. Entonces, ¿por qué es tan fácil para mí hoy en día y para cientos de personas que han vivido la experiencia de la metodología identificar quién eres tan solo de verte? Porque entonces, si veo tu morfología, yo ya sé cuál es tu temperamento. No puedo identificar tu carácter. Y la personalidad la puedes identificar, pero con temas más de actitud, comportamientos. Pero el temperamento puedes identificarlo tan solo de ver a alguien. Entonces, imagínate, que he entrenado a psicólogos, psiquiatras, yo acabo de graduarme como psicólogo. Entonces, imagínate que tú puedes identificar una parte de lo que le duele a tu paciente desde que se está sentando. Tengo un gran psicólogo amigo mío, tremendo conferencista en Costa Rica, que se llama Gerardo García, que es una locura como psicólogo. Y él me decía, Mae, porque se dicen allá, es que, claro, yo desde que la persona se está sentando, yo ya sé que soy más emocional, más motriz, más racional y empiezo a decodificar. ¿Qué te pasó a ver, ¿quiénes son tus papás? ¿Cómo te fue en la infancia? Y empiezas a decodificar ahora lo que pasa en la infancia. Entonces, en una sesión puedes, por supuesto, no profundizar sobremanera, porque claro, lo que estoy hablando es muy disruptivo, es algo que los temperamentos y la personalidad existía, pero el carácter nadie se había metido, porque por eso el proceso está protegido. Entonces, he tenido confrontaciones con psiquiatras, con psicólogos, con pediatras, sobre esto. Es algo relativamente nuevo. Pero cuando tú empiezas a utilizar la herramienta y cambias tu vida, porque es lo más importante, identificar para lo que eres bueno, para lo que no, y empiezas a equilibrar tus habilidades y debilidades, empiezas a tomar mejores decisiones y de ahí viene el autoliderazgo. Entonces ya te platiqué cómo lo creo, cómo lo logro y por qué es esto del gurú del autoliderazgo. Está increíble, ¿eh? Hay un tema, ¿te sabes la teoría de la cebolla? Sí, me lo sé, pero no sé si todos los demás se la saben. Sí, que es, tú vas formando capas conforme vas creciendo y vas pasando por etapas, entras al kinder, te empiezan a bulear de ciertas cosas, empiezas a hacer sinergia con uno, ya la primera que te gusta no te pela y empiezas a desarrollar esta coraza que describen algunos y otros simplemente como capitas de cebolla. Y al momento que llegas a la edad 30, 35, 40, viene la expresión de ya eres un perro viejo, ¿no? No, ya tienes 58 capas de cebollas y generaste una imagen que es totalmente tu carácter, tu personalidad transmutada, pero tú sigues siendo una parte esencial del corazón de la cebolla. Entonces, para tú poder descubrirte y ser una mejor persona y ser un líder emocionalmente consciente, pues tienes que empezar a quitar todas estas capas. Y digo, es simplemente para vivir en paz, güey. Sí. O sea, llegar a la persona que eres y recuperarla y decir,
¿sabes qué? Yo no quiero ser la persona que inventé el personaje Toñito Rivera que ven, ¿no? Que la gente me ve de fuera y dice, güey, eres un mamón antipático, ¿no? Y ya te conocí y eres a toda madre. ¿Sí me explicó? Entonces, este perfil que tú manejas, pues lo tienes que desmoronar. Y todos los libros de autocontrol y todos los libros de autoconocimiento hablan de regresar a ser la persona que tu esencia es, ¿no? Fíjate que Y es algo así. es exactamente algo así. Dentro de la metodología utilizo la analogía de una rocaleta. Para la gente que nos está viendo fuera de México, la rocaleta es una paleta que tiene diferentes capas. Cuando tú conoces a una persona y es la primera vez que lo que ves es una envoltura, un tipo de peinado, un tipo de zapato, un tipo de pantalón. Claro. Cuando empiezas a consumir a esa persona, cuando empiezas a conocer a esa persona, abres la envoltura, empiezas a ver qué hay dentro. Con la paleta es lo mismo, abres la envoltura. La primer capa, esta rocaleta tiene una capa de chamoy, de chilito. Esta es la personalidad. Es lo que todo mundo queremos mostrar. Yo hasta de lado me pongo para que no se me note la papada. Son como las redes sociales. Yo nunca he hecho un live cuando me estoy agarrando el chongo con mi domador así de diles cómo te pones. A ver, no, redes sociales te muestras exitoso, guapo, delgado. Y esa es la primer capa. Cuando tú empiezas a conocer más a la persona, cruzas esa capa y viene la capa de la vulnerabilidad. Cuando ya me empiezo a abrir más emocionalmente contigo, te cuento mis cosas. ¿Qué pasa en la paleta? Viene la capa de mora azul, la tierna, la dulce, la que ya no te pica tanto y te empieza a gustar y ya sientes más tranquilidad y suavidad. En una persona pasa lo mismo con tu mujer. Cuando saliste con ella, la puerta, la rosa, ella te iba midiendo, tú también, come con la boca abierta, no, le deja propina al mesero, ¿no? Y es como, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y luego empiezas a, no, es que mi papá y mi mamá, y esa es la segunda capa. Cuando sigues consumiendo la paleta, llegas al chiclocentro. El chiclocentro es el chicle que en ese momento está duro, la goma de mascar. La goma de mascar es tu esencia. Porque si la goma de mascar no fuera dura, con el palito, el calor con el palito perforaría el chicle. Y entonces ya no sería una paleta, ya sería un dulce, una golosina. Entonces, esta es la gran esencia que tenemos. El chiclocentro, llamado temperamento, es nuestra parte más instintiva, donde mostramos lo mejor o lo peorcito que tenemos. ¿Por qué? A quien más confianza le tenemos es a quien peor le hablamos. A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja. ¿Por qué? ¿Por qué no llegas y le hablas al cajero del Oxxo? Porque es a quien más confianza le tienes. ¿Y a quién más confianza le tienes? A quien le has mostrado tu mayor vulnerabilidad. Entonces, el chiclocentro es tu parte instintiva, tu esencia, lo que va a marcar realmente tu vida. La primera capa de esa cebolla. Y luego vas formando las siguientes. En la infancia formas el carácter. Y luego, en la juventud hasta la madurez, formas la personalidad. Esta etapa de chamoy y chilito. Y entonces yo utilizo la teoría de la rocaleta. Está muy buena, ¿eh? Oye, y platícame, ¿cuál es el objetivo principal del proceso CAME? Cuando yo me paro hoy en día a dar una conferencia, tú lees un currículum de un psicólogo, speaker TED, conferencista internacional, escritor, eso te vende. Te imaginas un señor de 60 años y luego llega este güey, ¿no? Ah. Entonces, eso me ha ayudado a traspasar, a llegar a España, a Panamá, a Perú, a Colombia. El libro fue premiado. He tenido la oportunidad de salvar de la mano del proceso a 4 personas con intentos de suicidio. O sea, eso es una locura lo que te estoy diciendo. ¿Te acuerdas hace rato que te decía que muchos de estas personas que nos dedicamos hoy a ayudar, a salvar, es porque venimos rotos? Este libro está hecho, esta metodología está hecho para que cualquier ser humano desde los 16 años pueda vivirla. Mi sueño no es la charla TED. Mi sueño no es el libro. Mi sueño es que todo ser humano desde los 16 años pueda leer este libro. Por eso he trabajado el proceso y la metodología. Hoy en día está avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y Dios mediante en unos 4 meses por la Secretaría de Educación Pública, convirtiéndose como el único proceso de liderazgo en Latinoamérica avalado por una comunidad de 450 personas, que hoy somos, y por 2 entes federales. Entonces, ¿qué quiero con esto? Engrosarlo tanto para que la educación sepa que tenemos que impartir esto en los jóvenes. Porque entonces, si yo hubiera tenido este libro en mis manos, no me hubiera tratado de suicidar 2 veces.
no hubiera consumido una cajetilla de cigarros, no hubiera probado 9 drogas, no hubiera tenido una obesidad mórbida. Ese es mi sueño. A eso voy a alcanzar. Me ha costado mucho. ¿Sabes cuántas veces me han dicho vendehumos? ¿Sabes cuántas veces ¿cómo, güey? Si tú eras el restaurante, ahora resulta que eres todo. Me ha costado mucho trabajo, pero ese es mi sueño. Y para eso está esto. Para que esté a la altura y a la mano de cualquier persona.